Bueno, sentitzen dut, hauetan jarraitu behar genuen ordena, baina tamalez ni hitzaldi txiki hau bukatu eta juni behar naiz, funeral bat daukat, eta ordu ningo duan da, azalpena horregatik jarri dut nire web, nire e-maila, norbaitek dudak batin baduzka, nahi badu idazteko eta ez daukat eragozpenik erantzuteko, ez? Decía que me tengo que mentatu du, ni herpetologia sailean lan egiten dut. Herpetologia da anfibio eta narrastiak ikertzen dituen zientzia. Naiz eta bi talde izan ez daudenak evolutiboki horren gertu, beti ikertu izan dira aldi berean eta horregatik ikertu izan direnez leku ia berdinetan horrelako zientzia bat sortu zen eta arantzadin badaukagu departamentu bat bi talde hauek ikertzen dituena, ez? Zergatik aukeratu genituen herpetoak edo anfibio eta narrastiak bi arrazoi garrantzitsu batik. Alde batetik mundu mailan dauden ornodun talde mehatxatuena direlako, azken afirmazioen arabera munduan dauden espezieen eren bat gutxi gorabera anfibioetan eta gutxi gorabera laurden bat, naiz eta azkeneko evidentzien arabera gehiago izan, mehatxuan daude, ez? Orduan, talde garrantzitsuak dira, horrez gain dira mugikortasun nahiko murritza daukaten animaliak. Estaba diciendo que los reptiles son los dos grupos más amenazados del planeta, de los vertebrados. Entonces, por eso hemos seleccionado a estos dos grupos, porque un tercio de las especies de los anfibios están amenazadas y casi un cuarto, pasando poco más que un cuarto, estarían amenazados en el caso de los reptiles, aunque últimamente dicen que las evidencias hablan de cifras mayores, ¿no? Eso por un lado. Y luego son animales que están vinculadas mucho con el hábitat que utilizan. Erabiltzen duten habitatari oso lotuta daude, hau da ez daukate mugikortasuna beste animali batzuk mugitzeko edo desplazatzeko ahalmena daukate. Orduan beti erabili izan dira bioindikatzaile moduan. Siempre se han utilizado como especies bioindicadoras porque tienen esa limitación y es que no se pueden mover pues como las aves o algunos otros mamíferos que tienen un poder de dispersión mucho mayor. Son animales que están muy vinculados al hábitat que merodean y por eso pues últimamente hay muchos estudios que hablan de eso, de que son grupos bioindicadores. Igual que ya se empieza a hablar de que en invertebrados se utilizan de hecho para hacer análisis en ríos y en charcas, pues los tricópteros, por ejemplo, o las libélulas o grupos de esa. Por eso, escogimos a los anfibios y reptiles para hacer el seguimiento. Dado que cada vez están más amenazados, se ha aumentado mucho el número de estudios que se hacen sobre ellos. Os he puesto aquí un ejemplo para que fuera local y para que vierais también que no es la primera vez que se muestrea o se reconoce el territorio de Ulia. Entre el año 2008 y 2009, la Sociedad de Ciencias Aranzadi hizo un diagnóstico de la biodiversidad de la que luego me imagino que Marco hablará o me imagino que saldrá muchas veces en la esta porque digamos que es un trabajo que ha sido pilar para conocer lo que tenemos en Donosti. Lo que pasa que fue un trabajo un poco limitado porque no pudimos hacerlo en todo el municipio, entonces nos limitamos a 3 zonas. Una de ellas fue Ulia, la otra Mendizorrotz y la tercera fue Zubieta. Komentatzen nuena, anfibio eta narrastiekin geroz eta ikerketa hau izan daiteke, Donosti mailan egin den lan potoloena edo, talde desberdinak hartu zituena, barneratu zuena bai paisaia, landareak, mikologia, entomologia, talde asko. Baina ikerketa etzan egin udalerri osoan, oso zaila bai da udalerri guzti egitea, orduan lagindu ziren gehien bat, 3 leku bat izan zen Ulia, bestea Mendizorrotz eta bestea Zubieta. Guztira hor jatzen dizuet, 8 anfibio eta 11 narrasti espezie topatu ziren. Comentaba que en el estudio se localizaron 8 especies de anfibios y 11 para todo el término municipal de Donosti. Que si lo vemos o si lo comparamos con la comunidad autónoma del País Vasco, tenéis ahí el gráfico de la derecha, pues serían prácticamente la mitad de las especies que están presentes. De 21 reptiles que hay se encontraron 11 y de las 17 especies de anfibios, pues 8. Es un lugar bastante diverso. Cuando se hacen estudios y demás, Donosti es un punto caliente, o el entorno de Donosti. Ikerketa Ulian, eta
Eta, uliak dauzka berezitasun propio batzuk, ez? Ikertutako hiru lekuetatik pobreena izan zen, baina arrazoi badago horren atzean. Uliak dauka lurzoru oso porosoa, areatsua da eta orduan gertatzen dena da modu naturalean hezeguneak edo putzuak ez direla sortzen, kasu gehienetan. Orduan, animaliak bi aukera izan dute, edo iraungin, hau da, extingirse, edo bestela bilatu leku berriak, ez? Eta kasu gehienetan, gizakiak sortutako hezeguneak baliatu behar izan dituzte ugalketarako. Kasu horretan daude, ulia hegoaldean zeuden hezegune artifizialak. Nik ez nuen ezagutu, baina badakit Maristas eskolan bere garaian bazegoela hezegune handi bat, eta antza hor, anfibiodibertsitate altu bat zegoela. Era berean, uste dut barrotegi zegoen inguru horretan ere, barboak azitzen zituztela bere garaian, eta bazeudela ere estanke moduko batzuk, ez? Orduan, animali hauek moldatu edo adaptatu behar izan dira medio horietara, eta bertan burutu ahal izan dute ziklo osoa. Los anfibios son organismos, fueron los primeros, a su vez tienen detrás de sí una penitencia, y es que año tras año, digamos, como una peregrinación, tienen que acudir al agua a reproducirse, en la mayoría de casos. Entonces son muy dependientes de encharcamientos. Y por desgracia, Ulia, que tiene un sustrato muy arenoso, difícilmente se constituyen o se crean encharcamientos naturales. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Tenían dos opciones, o extinguirse sin buscar lugares de reproducción, o la otra opción era adaptarse a medios artificiales que el ser humano hubiera creado, ¿no? Y es lo que ha ido haciendo. Ha ido empleando distintos encharcamientos, pasando por bañeras, por estanques que se le han creado, y es lo que comento, que en la zona sur de Ulia existían antiguamente pues, ese tipo de humedales artificiales que llegaban a ser interesantes o importantes para la viabilidad de los anfibios en general. Bueno, los anfibios y los organismos acuáticos. Voy a hablar de anfibios, pero esto también son muy beneficiosos pues, para libélulas y otros organismos que cada vez tienen más interés porque algunas de las especies de estos grupos están empezándose a catalogarse y a incluirse en el catálogo, en los catálogos que tenemos. En cuanto a los reptiles, pues bueno, en los muestreos que se realizaron se encontraron 5 especies, pero seguramente podríamos decir que la cifra podría llegar a unas 8 especies, poco más o menos. Lo que pasa es que la detección de reptiles es mucho más complicada porque al no ser organismos que dependen de un tipo de hábitat, pues entonces son más difíciles de detectar, lo que no quiere decir que estén. Por eso luego veréis una tabla en la que pongo qué especies han encontrado y cuáles no. Dado que hay pocos humedales y que algunos de los humedales artificiales de los que he hablado antes se destruyeron, pues desde el ayuntamiento en el año 2014 se inició la creación de una red de charcas en Ulia, que para este año, con este año se han llegado a construir ya 4 encharcamientos, cuya meta es que los organismos acuáticos empiecen a utilizarlos y se reproduzcan en ellos. Komentatzen nuen azan, aurrez esan dudan suntsitu egin ziren edo lehortu, eta ondorioz Donostiako udaletik arantzaliren laguntzaz martxan jarri da putzusare baten sorrera Ulia inguruan. Dagoeneko ja 4 putzu sortu ditugu eta intentzioa gehiago egitea da, etorkizun hurbil batean. Sarrera txiki hau eginda, pasatzen naiz ja Uliako mintegietan egin dugun inventarioan topatu ditugun eta ustez bertan topatu daitezken edo egon daitezken espezieak aipatzera. Hor daude listan edo zerrenda dauden lehenengo biak izango ziren topatu ditugun 2 anfibio espezie bakarrak, justo Ulian dauden edo ustez ugaltzen diren bakarrak, direla Andre palmatua eta txantxiko arrunta. Las 2 únicas especies de anfibios que hemos encontrado en los viveros y que son precisamente las únicas 2 cuya reproducción se ha podido demostrar en Ulia serían el tritón palmeado y el sapo partero común. En el caso del sapo partero común es una especie que está protegida desde Europa en el anexo 4 de la Directiva Habitat. Y luego en el caso de los reptiles, como hemos dicho antes, pues son mucho más difíciles de poder cuantificar qué especies están y cuáles no. Por eso en la última categoría he puesto algunas de posibles y probables, porque sin haberlas detectado no se puede descartar que puedan estar en los viveros.
La primera sería el lución y el segundo la lagartija roquera. Esas dos especies sí que las hemos encontrado. Son especies que se vinculan muy bien a ese tipo de medios donde hay agricultura y demás, porque suelen no estar. Y luego las otras tres especies que pudieran estar serían el lagarto verde y dos culebras o dos ofidios, la culebra lisa meridional y la culebra de Esculapio. Estas tres especies no las hemos detectado, pero no quiere decir que no estén. Sabemos que están en Ulía y algunas de ellas, como es el caso de la culebra lisa, son totalmente dependientes de las lagartijas. Comen las lagartijas, pero que casi viven en simpatría, viven en los mismos medios donde están, ¿no? En cuanto a los reptiles, aunque sea un biotopo, un lugar bastante pequeño en cuanto a superficie, los viveros de Ulía conservan una gran diversidad de microhábitats, que es lo que realmente atrae o permite que haya muchos reptiles. Los reptiles viven en muros, en bordes de setos, en bordes de prados, que les gustan ese tipo de zonas donde pueden solearse, y la verdad es que en los viveros se encuentran cobijo, ya que esos pequeños microhábitats se encuentran en él. Y en cuanto a los anfibios, que es en lo que más hemos resaltado, existen una serie de depósitos que se utilizaban y se utilizan para el regadío de las huertas, y luego hay una serie de pozas o estanquillos pequeños en sucesión que son empleados por las dos especies que hemos hablado antes, ¿no? Es verdad que no hemos encontrado especies nuevas, son las especies que están en Ulía, pero sí que queríamos hacer mención a que se encuentran las dos especies y sobre todo lo más interesante, y es que esa red de charca, que os la he ubicado en esta parte, ahí es donde se han creado las nuevas charcas. La verdad es que los viveros pueden jugar un efecto fundador, es decir, para que allí puedan acudir los sapos y los tritones, tienen que venir de algún sitio. Y lo que sí que hemos visto, tras haber hecho censos en todas las charcas que hemos podido localizar en Ulía, es que la zona donde mayor densidad de individuos hay es en los pequeños estanques que hay en Ulía, donde hay, por ejemplo, en el caso del sapo partero, una densidad importante de individuos que seguramente harán ese efecto fundador para el resto de charcas que se van a ir creando. Por eso es un lugar muy interesante en cuanto a la conservación de los anfibios. No he hablado, pero en la parte de Inchaurrondo existe también una población muy importante del sapo partero. En las vías del tren que están junto al barrio de Inchaurrondo Zar también hay muchísimas sapos parteros, por lo que se puede decir que el núcleo principal de esa especie estaría en ese conjunto entre el vivero y la zona. Lo que pasa que digamos que la carretera de la avenida de Miracruz es casi infranqueable. Los sapos seguramente morirán atropellados en esa zona, aunque alguno haya podido pasar, pero es un núcleo interesante que está en los viveros. Y para finalizar mi parte, comentar un poco qué interés puede tener, aparte de lo que hemos dicho, de que sea un lugar fundador para el resto de encharcamientos que se vayan creando en Ulía. Es una zona desde luego muy interesante para los trabajos de educación y sensibilización ambiental, también como zona de esparcimiento, disfrutando de la naturaleza, aparte de un lugar muy interesante para la investigación. Nosotros investigamos mucho y estamos mirando el efecto que tiene el grado de urbanización en las distintas especies, y sería una zona periurbana muy interesante para poder investigar. Os pongo ahí una pequeña, no es una reflexión, sino los datos o lo que se habla, es que actualmente ya la mitad de la sociedad vive en ciudades, y para el 2050 se hace una previsión de que 2/3 de la población estarán viviendo en las ciudades, por lo que sobre todo la concienciación y la educación y sensibilización ambiental se tendrá que enfocar mucho a las ciudades, porque gran parte de la sociedad estará ahí metida, por lo que este tipo de pequeños reservorios que quedan son muy interesantes para poder hacer este tipo de trabajos. Bueno, azkeneko parte osoa erderaz esan dut, ez dakit, nahi duzu euskaraz esatea, azkeneko partea o... Horrek hartu inauzu zen, nik ez dut begiratu, baina ikusteko modukoa litzateke. Guk adibidez,
ikerketa lerro bat martxan daukagu eta da ikustea neska batek egiten nahi da tesia gauza horren ingurua eta da eremu antropizatuek anfibioetan arrastietan duten eragina ikertzea. Kasu honetan, eremu antropizatu bezala barneratu ditugu hainbat eta hainbat habitat, besteak beste baso landaketak. Eukaliptari eta pinudiekin eta konparatu dira eukaliptari, pinudi eta ariztiak eta ikusi da zer nolako eragina dauka. Datuak oraindik ez daude eskuragarri, baina badirudi efektu batzuk badaudela eukaliptoaren kasuan, efektu negatiboa daukala. Eta orain pixkana hasi gara ikertzen ere urbanizazio gradoa, baina oso zaila da ebaluatzen. Zer puntutaraino neurtu daiteke eragin hori, baina bueno, uste du hortik ikerketa lerro bat martxan jarri daitekela, azkenean aireak ere eragiten direlako bizidun hauei. Azkenean gehien bat anfibioek azala oso biluzia daukate eta ondorioz edozein partikula pasa daiteke gero gorputz bagenera eta eragina ziurrenik neurtu ahal izango da. Ze denbora tarte izan duen? Epe luzera begirako ikerketak behar dira populazioen bilakaera ezagutzeko. Guk egin duguna urten da, denbora izan da, momentu konkretu batean putzuek zeukaten larba kopurua neurtu dugu eta horren araberako estimazio bat eginez, baloratu dugu biberotako eztegunek balioa handia daukatela, dentsitate altuagoa. Mugatuta egon gara denboraz eta ezin izan dugu urte ikusi, baina badakigu ez, ulian ia apenas ez daude ezteguneak, lehen adibidez gelditzen ziren uhanderik gutxi batzuk Utraiako iturrian zeuden, Utraiako iturria azken 2 urtetan lehortu egin da guztiz, orduan hortik ez dira atera aurrera txantxikuak ez uhandereak. Orduan, ikusi duguna da, eskasia dagoela eta erabiltzen dituztela, guk esaten dugu medio suboptimoak, hau da, ez dira medio egokiak espezialentzat. Bainerak erabiltzea ez da ohikoa edo logikoa, hobeto litzake putzuak egitea. Horregatik, udaletik hasi da putzu-sare horren sorrera, baina hori kolonitzatzeko nahita ez beste gune horien beharra izango dute. Individu horiek beharko dituzte kolonitzazio eman da. Baina, ikerketa egin da, otsailetik hasita maiatzeraino, gutxi gora behar. Hori izan da epea.